Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por este momento que nos has regalado. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento para tu mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Mis amados hermanos, la semana pasada iniciamos esta bella carta del libro de Santiago. ¿Y qué podemos decir, hermanos, de manera de introducción o de repaso de la semana pasada que iniciamos con Santiago 1 del 1 al 4? Y dice el versículo 1, que ahí lo pueden ver en pantalla: Santiago, que es lo mismo que Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Siervo significa esclavo y Jesucristo, Jesús, el ungido, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y aprendimos, amados hermanos, que esas 12 tribus, si bien es cierto, esta carta es muy judía, porque está destinada a las 12 tribus. Esas 12 tribus, hermanos, son aquellos judíos que aceptaron a Jesús como Salvador y se estaba corriendo el evangelio por varias naciones. Por eso dice que están en dispersión, iban creciendo. Y mientras se predicaba a Cristo, gentiles como tú y como yo iban llegando al cuerpo de Cristo. Por eso, hermanos, que ¿cuál es la definición de iglesia? Y ahí está apuntado, hermanos. Es el conjunto de judíos y gentiles, siervos de Dios y de Jesús. Así que, hermanos, definitivamente el Señor rompe cualquier tipo de estructura y Él dice: tú eres hijo mío, estás en mi familia, independientemente de donde seas. Y busquemos la palabra del Señor rápidamente en Gálatas, que ya se nos adelantaron un poquito ahí en la escuela dominical, pero no pasa nada. Gálatas, capítulo 3, versículo 26 al 29. Gálatas 3, 26 al 29, dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahí está, hermanos. Yo no soy hijo de Dios porque soy hijo de pastor. Yo no soy hijo de Dios porque yo vengo de X nacionalidad. Yo soy hijo de Dios porque tengo mi fe puesta ¿en dónde, hermanos? En Cristo Jesús. 27, porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay ni judío ni griego, y griego llámese gentil. Ya no hay judío ni gentil ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Así que, hermanos, ahí está la definición de lo que es iglesia. ¿Y qué pasó? En el primer estudio de los 4 versículos de Santiago 1, Santiago nos dice: al creyente, a ti y a mí, tienes que regocijarte en las pruebas. ¿Y qué pasa cuando yo me regocijo en las pruebas? 2 cosas. 1, porque produce paciencia. Hoy en día la paciencia es lo que menos se tiene. Pero cuando yo me gozo en las promesas de mi Padre Celestial, tengo paciencia. Otra cosa que produce el creyente cuando nos empezamos a regocijar en las pruebas, nos hace perfectos, y llámese perfecto, hermanos, maduros. ¿Y cómo tú maduras, hermanos? Leyendo la palabra, congregándote y a punta de fuego. Porque si tú no pasas por pruebas, ¿cómo vas a ser consolado? Claro que no, tienes que pasar por pruebas. El Señor nos permite también que seamos cabales, una mente clara, tranquila, despejada. A pesar de las circunstancias, yo sigo con mi juicio cabal. ¿Cómo está el mundo, hermanos? Perturbado, buscando un norte, buscando satisfacer sus necesidades, buscando tener la solución a sus problemas. Y si Cristo no está, siguen atormentados. Solamente Cristo produce que yo tenga juicio cabal. Y nada me faltará. O sea, estar completos. Y hermanos, nada me faltará no quiere decir, y siempre lo diré, económicamente hablando. Nada me faltará es nada me faltará. ¿Ok? Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Y esta introducción es importante darlas porque Santiago en estos primeros versículos me dice: debes regocijarte.
en las pruebas. Pero hermano, ¿qué pasa si yo sigo sin entender ese regocijo en la prueba? ¿Qué pasa si de repente yo estoy aquí y yo digo, sigo sin entender esto? ¿Cómo que yo tengo que en la dificultad regocijarme? Eso no puede ser. Yo sé que la Biblia me dice regocíjate. Y lo intento. Porque estoy en la prueba, pero aún así sigo sin entender. Pastor, ¿será que de repente no tomé una vitamina que necesito tomar? ¿Será que yo estoy entendiendo mal la palabra del Señor? Porque cuando a mí me pegan, yo no me río, yo lloro. Cuando yo estoy afligido, me es difícil regocijarme. Pero yo no quiero desobedecer a su palabra. ¿Qué hago, pastor? Y aquí Santiago tiene la respuesta. Y este versículo que vamos a leer tenemos que estar enlazado con el contexto anterior. Vamos entonces, hermanos, a darle el título de la prédica, pidiendo sabiduría. Vámonos entonces al libro de Santiago y vamos a leer el versículo 5. Y dice así la palabra del Señor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué primer punto estamos aprendiendo aquí, hermanos? Yo pido sabiduría porque reconozco que me hace falta. Pido sabiduría porque reconozco que me hace falta. Qué lindo es mostrar, hermanos, a nuestro Padre Celestial que yo soy débil. Qué lindo es mostrar a mi Padre Celestial que sin Él no soy nada. Es lindo también cuando nos equivocamos decir, me equivoqué, perdóname, sigo adelante. A veces pensamos que eso es un síntoma de debilidad, de un síntoma de derrota, y resulta ser que estás mostrando madurez. Si tú le dices a mi Padre Celestial, Señor, estoy leyendo tu palabra, me estás diciendo, gózate en las pruebas para tener paz. Gózate en las pruebas para yo ser paciente. Gózate en las pruebas para ser perfecto y cabal y nada me faltará. Y sigo sin entender, Señor, entonces dame la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Pido sabiduría porque me hace falta. Y hermanos, y palabras claves aquí. Pedir, ¿qué es, hermanos? Oye, ve con confianza, toca la puerta de tu Padre. Yo no tengo miedo de llamar a mi papá a las 3 de la mañana. Yo no tengo pena de ir a la casa de mi papá y abrir la nevera, porque es mi papá. Yo no tengo pena de quitarme la ropa y estar en ropa interior frente a mi mamá, porque es mi mamá. Yo no necesito permiso para decirle, mamá, papá, ¿puedo hablar contigo? Hablo con él. ¿Cuánto más mi Padre Celestial? Y si yo le digo a él, Señor, me dificulta regocijarme en esta prueba, te exijo, Señor, de corazón, dame sabiduría. Te lo pido de corazón, dame sabiduría, porque no puedo seguir adelante. Y cuando tú le dices de corazón, Señor, dame sabiduría, porque tu palabra dice que puedo pedirte y tú me darás abundantemente y sin reproche. ¿Y qué significa, hermanos, abundantemente? Ahí está, desbordante, excesivo, caudaloso. Así el Señor me da la sabiduría, sin reproches, es sin queja, sin objeción. Tú piensas que mi Padre va a decir, oye, ¿hasta cuándo? Yo te la doy de corazón, porque eres mi hijo y estás reconociendo que te hace falta. Y dar, ¿qué es, hermanos? Entregar. Vamos a buscar 2 versículos bíblicos hermosos donde vamos a ver que la sabiduría está sobre cualquier cosa. Vámonos a Proverbios, hermanos. Proverbios 16, fácil de memorizar el pasaje. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Así que, hermanos, cuando estamos en dificultades y todavía es difícil de entender, no busques la solución humana, busca la sabiduría del Señor y Él me la dará abundantemente y sin reproche. Vámonos a Segunda de Crónicas. Y en la misma carta, hermanos, de Crónicas, la palabra Crónicas es un resumen de lo que ha pasado en las cartas anteriores. Y entonces, ¿qué pasa? En este capítulo 1 de Segunda de Crónicas, estamos viendo una situación donde Salomón
habla con nuestro Padre Celestial y dice lo siguiente, versículo 6. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Imagínense esa situación hoy en día. Están entregando su vida a Cristo y Cristo le dice: fulanito de tal, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¿Qué pediríamos? Mediten, ¿qué pediríamos? Yo creo que la palabra sabiduría está como de último lugar, creo yo. Pero qué interesante es que el Señor dice: si tú me buscas a mí, lo demás te lo doy por añadidura. Así que si tú pides sabiduría, lo demás viene solito. ¿Y qué pasa? Cuando el Señor le dice esto a Salomón, mira lo que él contesta. Versículo 8, y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmame pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso, como el polvo de la tierra. Dame ahora, y ese versículo, hermano, subráyalo, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y escuchen esto. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino es que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, punto y coma. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabadón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Ahí está, hermanos. El Señor le agrada que tú le digas: me falta sabiduría. Él le encanta. Me vas a decir que tú como padre, y llega un hijo a ti y te dice: papi, mami, no puedo, necesito de tu ayuda. ¿Cómo tú te sientes como papá? Yo estoy allí. Yo no quiero nada que le pase a Sofía. Yo no quiero nada que le pase a Ricardo. Nada. ¿Cuánto más mi padre que dice: pide sabiduría y te la daré abundantemente y sin reproche? Pero pídela. Reconoce que te hace falta. No es en tu fuerza. No lo es en tu fuerza, porque si es en tu fuerza, te vas a seguir estrellando y te va a ser imposible regocijarte en las pruebas. Confía en mí y yo haré. Descansa en mí. Entrégate a mí. Yo no te necesito medio vivo, medio muerto. O estás viviendo en Cristo, muerto en el pecado, pero hazlo. Me acuerdo que una vez una hermana le dice a mi papá en una reunión: pastor, es que me cuesta yo todavía dejar las cosas del mundo. Es que yo estoy acá con Cristo, pero oye, pero qué sabroso es el mundo, ¿qué hago? Y dice mi papá: pero termina de morirse. Muera la carne. Está en situación moribunda. Muera. Porque en Cristo todo es mejor. Y ahí oraron. Y hermanos, pidamos sabiduría. Es de sabio reconocer que nos hace falta. El otro punto que vamos a aprender, hermanos, y vamos a regresar a el texto base, se desprende del primer punto. Porque aquí hemos aprendido: yo pido sabiduría porque reconozco que me hace falta. Pero, ¿cómo hago eso? Y esa es la pregunta que tenemos que aquí analizar. Y la respuesta, hermanos, puede ser con fe o sin fe. Hermano, ¿cuántas veces nos ha pasado que estamos: Señor, yo confío en tus palabras, y por dentro estás dudando todo? ¿Te pasa? Muchas veces. ¿Cuántas veces estamos: yo confío en ti, Señor? Oye, pero ¿cómo yo voy a
yo voy a dudar que tú estás allí. Y por dentro estás, yo no sé qué hacer, no hay salida. Eso es pedir sin fe. Pero cuando tú pides con fe, tú puedes decir, Señor, no veo puertas de salida, veo todo complicado, pero yo sé que tú tienes el control. Eso es fe. ¿En dónde estás tú? ¿En dónde estoy yo? ¿Pido a Cristo sabiduría con fe o sin fe? Hermano, si pides sin fe, arrodíllate, báñate en aceite de oliva, cómprate ropa que te pique y aún así no serás sabio. ¿Por qué? Porque no hay fe. Donde hay fe, hermanos, el Señor responde y Él hará. ¿Qué le pasó al apóstol Pedro cuando ve a Jesús caminar sobre el agua? ¿Qué le pasó a él? Él dice, ese es Jesús. Yo quiero ir a ti. Y él empezó a caminar sobre el agua. Pero ¿qué me dice la palabra? Cuando él vio alrededor que había tormentas y que estaba la cosa fuerte, entró la duda y se empezó a hundir. Pero ¿qué pasa mientras su mirada estaba puesta en Cristo, que tenía la fe en él? ¿Caminó o no caminó? Caminó. Pero cuando vio las circunstancias que lo rodeaban, se empezó a hundir. Así que, hermanos, la fe es importante aquí. Tú quieres pedir sabiduría, pídela con fe y Él hará. Pero un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de incredulidad, ya no hay fe. Así que, hermanos, este es el consejo en amor que les doy yo a ustedes. Vamos a buscar versículos de fe. ¿Y fe qué significa, hermano? Certeza. Sí. Vámonos al libro de Hebreos, cerquita de Santiago, el libro anterior, capítulo 11, versículo 1 y versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Versículo 1. Es pues la fe, la certeza, y certeza es la convicción, o sea, algo que no se puede dudar, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vámonos al versículo 6 y dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí está, hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo sé que un par ha ido a Israel y vio la tumba vacía. Yo no he ido a Israel. Si voy, amén. Si no voy, no pasa nada. De verdad no me roba la calma ir. Si voy, amén. Pero si no voy, no pasa nada. Porque yo sé que mi rey resucitó. Él está vivo. Así que, hermanos, la fe es la clave de todo. Y, hermanos, yo no conozco los corazones de ustedes. Ya los conozco físicamente. Ya conversamos, nos saludamos. Pero el Señor conoce los corazones de todos los que estamos aquí sentados. Y Él sabe si tú has puesto la fe en Él o no la has puesto en la fe en Él. Y si hoy quieres tener esa fe puesta en Cristo, hoy es el día, hermanos. Hoy es el día. Y los que nos están oyendo, hoy es el día para que llegue la fe a tu corazón. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y vamos a buscar, hermanos, entonces, dos versículos que es lo opuesto, pedir sin fe. ¿Y qué es pedir sin fe, hermanos? Dudar, la onda, o sea, las olas del mar, doble ánimo, bipolar, inconstante. Eso es sin fe. Gracias, Padre, qué belleza eres. Al día siguiente, Señor, pero no me vas a sacar de esta. Oye, pues ayer estabas glorificando y hoy estás negando. Bipolar, inconstante. Estamos cerca de la playa, hermanos. Yo he estado en la playa con mis hijos, así, ¿ve? Una piscina y al ratito un olón que nos puede absorber y matar. En un ratito. Así es un hombre inconstante y sin fe. Vamos a buscar un primer versículo, hermanos. Vámonos a Mateo. Mateo 7, versículo 26 y 27. Este es el pasaje, hermano, de las dos simientes. El Señor le está diciendo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, pero en este caso es, versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,
Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Ese es el destino de las personas que no tienen la fe puesta en Cristo. Tú le preguntas a cualquiera si creen en Dios. Sí. Tú le preguntas a cualquiera quién es Jesús, el Hijo de Dios. Tú le preguntas a cualquiera qué hizo, murió y resucitó. ¿Crees esto? Ya vienes con tu cuestión hoy. Deja de ser fanático. Pero entonces, ¿por qué tú contestas? Religión. Pero cuando la cosa se aprieta, ¿qué es lo primero que sale por allí? ¿Qué es lo primero que sale por allí? Busca al hermano cristiano porque ese va a tener una palabra. Esta semana tuve el privilegio de dar una casa culto a un grupo de personas y yo le di de estudios cuando Jesús calma la tempestad. ¿Se acuerdan ese pasaje? Que están pasando y el Señor duerme y los discípulos le dicen: Señor, tú no estás viendo que perecemos, tú no estás viendo que estamos a punto de morir, despierta. Y el Señor le dice: shh, ¿dónde está su fe? Entonces, cuando yo estoy dando este pasaje, uno de los hermanos, que ya es una persona de 70 años, su abuelo, saquen para atrás, el abuelo de esa persona, y ya tiene 70, probablemente sea de los 1800 y algo, cuando nació, seguro. Pastor, y él empezaba a predicar la palabra y tenía que ir aquí en Panamá de un lado a otro en barco, y se levantó una tormenta y está registrado porque hicieron un libro de ese señor. Y cuando él se monta en ese barco, todo el barco le estaba haciendo, este es el cristiano. Y hermano, se levantó aquella tempestad fuerte. Y esas personas del barco que como que estaban dudando o haciéndole bullying, esa es la palabra nueva, ¿no? Bullying de que era cristiano. ¿Qué ustedes pensaron que hicieron? Llamen al pastor porque esta cosa se está hundiendo y nos vamos a morir todos. Y el pastor salió y dijo: Señor Padre, si es tu voluntad que lleguemos a tal lugar, hazlo. Y si es tu voluntad que se vaya la tempestad, que se vaya, Señor. Manifiesta tu poder. Y él en la oración poco a poco fue cambiando el ambiente y quedó sanita el mar. Dice el libro que muchos aceptaron a Cristo. Amén. Y yo me voy a encontrar con ellos, con el Señor, porque si lo aceptaron de corazón, amén. Pero hermanos, muchos llegan a Cristo de esa forma. El Señor se te presenta de cualquier situación, sea buena o sea mala, y dice: reconóceme. Pero nosotros en nuestra incredulidad queremos hacerlo a nuestra manera. Pero doblegamos nuestros pies a Cristo cuando estamos aquí. Un hermano me dice: yo estaba aquí, el agua y el techo que aquí ya me iba a ahogar. Aquí acepta a Cristo. Dice que mientras estaba el agua acá no aceptaba a Cristo. Cuando estaba acá, nada, esta es mi fuerza. Estaba aquí, cuando estaba aquí, uy, Señor, yo quiero aceptarte. ¿No nos pasa? Nos pasa. Y más feo es cuando tú eres hijo de Dios. Tú estás dudando en tu papá. Y no puede ser así. Y esta explicación, hermanos, es para que ahora leamos los versículos 5 al 8. Y digo 5 al 8 para que se entienda mejor el 6. Vámonos a Santiago y leamos nuevamente el 5, pero corrido hasta el 8. Y dice así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, o sea, a las olas, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, o sea, dudando y sin fe, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahí está, Santiago está hablando muy claro. Si yo estoy hablando con hijos de Dios, tú debes tener fe en tu papá.
Pero si tú no tienes fe, entonces tú te estás comportando como el mundano. Inconstante. Cualquier situación te mueve el piso. Y eso es lo que nos está diciendo nuestro Padre Celestial en estos 8 versículos a través de Santiago, que en ningún momento él se pone como título Santiago, hermano de Jesús, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. 0 títulos. Simplemente reconociendo que Él es mi todo. Y hermanos, y de doctrina y de aplicación a estos pequeños pasajes, que ya llevamos 8 versículos, ¿qué podemos sacar? Hermanos, le hago una pregunta. ¿Tendré aflicciones? Sí, ahí está la respuesta. Era imposible que yo pusiera un no allí. No vamos a tener aflicciones cuando estemos en la presencia, pero ahorita, ¿tendremos aflicciones? Sí. Otra, hermanos, ¿debo gozarme en las pruebas? Sí. Pero yo no lo quiero decir, pastor. Mejor cambie esa pregunta. ¿Yo cómo me voy a gozar? Vuelvo y repito, hermanos. ¿Tengo que gozarme en las pruebas? Sí. Y si sigo sin entender el propósito, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pidamos sabiduría con fe y sin dudar. Mi Padre que me ama me la dará abundantemente y sin reproche. Ahí está la respuesta. Cuando mi hijo tiene una duda o mi hija, yo le contestaré siempre abundantemente y sin reproche. Y soy pecador y me equivoco muchas veces. A veces he sido un mal papá. Pero si mi papá es perfecto y dice, pídeme con fe, yo te doy, ¿por qué tenemos que dudar? El dudar me hace inconstante en todo. El no tener fe es decirle en la cara a mi Padre Celestial, no tienes poder. ¿Acaso Dios está dormido? Esta es una pregunta que podemos hacer nosotros. Cuando estamos sin fe, tú le estás diciendo al Señor, ¿tú estás dormido? ¿Tú no tienes poder? Y miren esta imagen para finalizar. Me encantó esta imagen. Busca la sabiduría con fe. Y este último versículo, que no lo sabemos de memoria, pero a veces olvidamos dónde está la cita o no lo profundizamos. Dice así, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y ese temor no es es respeto a mi Padre Celestial. Es darle su lugar. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hermanos, aquí ninguno es insensato, porque somos hijos de Dios. Pero no nos comportemos como insensatos. Pidamos la sabiduría y el Señor me la da abundantemente y sin reproche. Póngase de pie, hermanos queridos. Vamos a entregarle este tiempo al Señor. Y digamos ahí sentados o parados, Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta bella oportunidad de ser hijos e hijas tuyos, Señor mío. De corazón, Padre, tu palabra es clara, más que el agua transparente, pero yo quiero verla turbia, porque quiero meter mi intelecto, quiero meterle a mi manera y no a tu manera, Señor. Sabemos que en este mundo tendremos aflicción, pero la palabra dice, confiad, yo he vencido al mundo, Señor mío. Padre, ayúdame a regocijarme en las pruebas, aunque no entienda, Señor. Y si yo quiero entenderlas, pido sabiduría, porque reconozco que soy débil. Pero gracias, Padre, que en mi debilidad, entonces tú me haces fuerte, Señor mío. Gracias, Padre, porque eres un papá que siempre contestas. Siempre estás a mi lado, Señor. Nunca te duermes. Yo puedo hablar contigo cualquiera que sea la circunstancia, en cualquier momento, y tú me oyes, Señor. Y gracias, Padre, porque tu palabra dice que siempre ese socorro viene en el momento oportuno, Señor. Porque en el momento oportuno es tu tiempo, no el mío, Señor. Señor, estamos en este mundo, Señor, pero no somos de este mundo. Ayúdanos a comportarnos como hijos e hijas tuyas. Que no tengamos temor ni pavor a lo material, Señor. Si tú eres el dueño de todo y yo soy tuyo, Señor.
Gracias, Padre, porque yo no quiero ser inconstante. Yo quiero ser constante, hacedor de tu palabra, Padre mío. Y gracias, Padre, también porque hemos recordado ese sacrificio, esa muerte que hiciste en la cruz del Calvario. Ayúdame a comportarme como debe de ser. Y desde ya, Señor, te entregamos nuestras aflicciones para que podamos tener esa carga ligera, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.